Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar esta tarde en el Centro de Arte Moderno compartiendo con nosotros dos eventos. Primero tenemos a Emilio Bernal Labrada acompañado por Pío Serrano, que va a presentar su último libro, y luego a la escritora Marta López Luaces, que también presentará su última novela. Compartiremos intermedios de brindis y así pueden charlar tranquilos. Pero no les quiero robar más tiempo y los dejo a ellos, que tienen cosas más interesantes que decir. Gracias a todos. Muy bien, gracias a ti, como siempre, y a la generosidad de esta casa, muy bien, que siempre es amable, generosa y nos recibe con las puertas abiertas, nos olvidamos al autor que traemos. En realidad, el autor que hoy, el libro que hoy presentamos, si fuera presentado en alguna de las comunidades hispanas de los Estados Unidos, prácticamente no sería necesario presentarlo, porque Emilio Bernal Labrada es una persona que tiene una presencia fija, estable, reconocible en las comunidades hispanas de los Estados Unidos, sea esto Washington, Nueva York, Chicago, Miami. Emilio Bernal es una persona conocida y apreciada en el mundo del periodismo, en el mundo de la difusión de las letras, y en el mundo del área de la lingüística, área especializado, y es la circunstancia feliz que permite tenerlo con nosotros hoy. Pero es que Emilio Bernal en realidad es un cubano de pura cepa, diríamos. Es un cubano que pertenece a una familia, la familia Bernal, una familia asentada prácticamente desde los principios de la llegada de los españoles a Cuba, pero sobre todo reconocida a partir del siglo XVIII y con una larga, profusa y benefactora estela en la historia del pensamiento cubano, la historia de la literatura, de la judicatura, del pensamiento político. Destaca entre ellos abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, Calixto Bernal, una gran figura del siglo XIX, un hombre que, entre esos autonomistas cubanos que se identificaron con España al tiempo que se identificaban con Cuba, compartieron su vida entre Cuba y España. En Cuba se preocuparon por los asuntos cubanos, y en España también continuaron preocupándose por los asuntos cubanos, y además preocupándose específicamente por las singulares, especiales relaciones que debía formarse, idearse a partir de los brotes independentistas y de la corriente paralela a la independentista, que era la autonomista. Calixto Bernal, optó por el autonomismo. Un hombre que dejó en España, y traducida al francés, al inglés y al italiano, una larga obra de teoría política, de pensamiento político en torno a la democracia y en torno a las ideas que se imponían a lo largo del siglo XIX. Es un hombre importante a la hora de pensar aquel momento en que extraños, diferentes, distintos, disímiles designios estaban a las puertas de lo que sería el futuro de Cuba. La corriente, como insisto, la corriente autonomista que defendía a Bernal, y la corriente independentista, bueno, a través de la guerra de independencia, la guerra tal. Hoy todavía los historiadores se preguntan qué habría pasado si Madrid hubiese entendido los planteamientos de los autonomistas. ¿Qué habría pasado en el destino de Cuba si realmente Madrid hubiera sido generoso en aquel momento y hubiese entendido lo que pedían los autonomistas cubanos, y que no fue concebido y no fue comprendido del todo desde Madrid, y bueno, desembocó después en la guerra de independencia, en fin, la historia, con la intervención de los Estados Unidos, valorada como queramos, con aspectos muy positivos para Cuba, y algunos, bueno, que trajeron luego consecuencias un poco más dolorosas, pero habría sido otra. Calixto Bernal es uno de los hombres que está justamente en ese momento de incertidumbre, en ese momento eje de la historia
la historia de Cuba del 19. La familia Bernal no solo es rescatable, recordada por la figura de Calixto Bernal, sino que ya a finales del siglo XIX, principios del XX, a lo largo, profundamente a lo largo del siglo XX, destaca, sobresale otra personalidad, otra rica personalidad de la familia Bernal, que luego todo esto va a culminar aquí con el amigo Emilia. Pero me refiero a Emilia Bernal. Emilia Bernal es una poeta, una singular poeta, pero no solo es una lánguida poeta que reposa en los aires del Caribe, sino que es una mujer avant-garde, por delante de su tiempo. Es una mujer políglota, por lo pronto, es una mujer viajera, diplomática, se mueve en el mundo, maneja, como les digo, varias lenguas, maneja el inglés, el francés, maneja el mallorquí y maneja el francés, traduce libros del mallorquí al español y tiene en esa capacidad suya para viajar, desplazarse, algunos autores españoles, incluso cuando se refieren a ella la comparan a George Sand, es una figura un poco emblemática como esa mujer que emerge a finales del siglo XIX y que asume un comportamiento, una actitud, una manera de estar en el mundo, bueno, que rompe los cánones, que rompe las normas de tal. Ella, Villalonga, concretamente, la recuerda porque Emilia Bernal nació en 1800 tanto, al final en 1960 y tanto, pero sí muere en 1980 y tantos, 83, 84, pero muere en 1964, de una prolongada, larga vida. Parte de ella, por supuesto, la pasó, los años finales la pasó en el exilio, porque no podía permanecer en la Cuba que se creó posterior a 1959, y continuó su labor fecunda, publicó libros importantes de poesía, además de sus traducciones, memorias, libros de relatos, libros de viaje, y como poeta, pues las reconocemos en el ámbito ese de los poetas modernistas, pero más que modernista, posmodernista, ¿no? Es una poeta posmodernista, algunos la asemejan con Juana de Ibarburu, en una línea de gran sensualidad, de gran capacidad expresiva, muy lírica y muy apasionada. Y, por cierto, que a Emilio le ha correspondido la edición recientemente, en el 90 y tanto, el libro que recoge la poesía de Emilia Bernal, con una rica introducción. Se encuentra aquí disponible para los que... Mira, arriba. Sí, sí, bueno, sí, pues una feliz noticia. Arriba está esta gran antología, obra poética completa, ¿no? Emilia Bernal, su vida y su obra. Su vida y su obra. Bueno, pues ahí está una mujer realmente singular, hermosa, bella, como la cuenta Villalonga, una mujer de ojos verdes, de miembros de largos, miembros, una mujer elegante en su porte y su desenvuelta, y ya les digo, nada que ver con la languidez que uno puede pensar de una poeta del Caribe, aunque las mujeres poetas del Caribe suelen romper los esquemas. Estoy pensando ahora mismo en Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda, por supuesto, no tiene nada de la mujer lánguida, la poeta lánguida que imagina uno los suaves, dulces aires del Caribe, al revés, era una leona. Doña Gertrudis era realmente una leona, y doña Emilia, sin llegar a ser una leona, era una hermosa, elegante pantera, y que bien podía, bueno, pues eso, codearse con la magnitud, la elegancia, el porte de Gertrudis. Pero llegamos a Emilio, que es quien nos convoca, pero nos convoca y a mí me complacía un poco traer esta trayectoria de la familia Bernal, porque tiene un peso en la historia de la escritura cubana, específicamente en el caso de la poesía. Yo creo que eso, no sé si es genético, si va en los códigos o tales, pero bueno, algo debe haber
en el ámbito, en lo que se respira en una familia, el hecho de que haya una biblioteca, el hecho de que un joven se pueda tener acceso rápida y prontamente a los libros y tal, yo creo que todo eso influye, y el resultado de todo ello es la labor literaria que ha desarrollado Emilio desde fecha muy temprana. Graduado en universidades en Washington y en Carolina, se dedicó temprano al periodismo, a la traducción, a la interpretación, al trabajo periodístico cultural y específicamente también a sus investigaciones y a su interés por la lengua, que nos ha dejado un millar de artículos brillantes e interesantísimos y llenos de información sorprendente, y que ha recogido en un libro de fecha reciente, porque la prensa liebre. La prensa liebre. ¿De qué año es la prensa liebre? Hace como 10 años. Bueno, es un libro reciente. La prensa liebre es un libro que tiene sorpresa, ya para lo que creemos que sabemos, no solamente para la lengua, sus usos y tal, sino además ciertos sustantivos y ciertos genealogías sorprendentes que un especialista interesado en estas cosas como Emilio nos la ofrece y nos sorprende con ella. Como por ejemplo, solo un pequeño dato que aparece en este libro y que a mí me hizo mucha gracia en este momento, como es el Cabo de Hornos. Todo el mundo se pregunta, ¿Cabo de Hornos? Allá abajo, con esos hielos, con los hielos eternos, ¿qué hace un horno en función del cabo y el Cabo de Hornos? Bueno, pues resulta que es un error, es una transliteración equivocada, errónea, del apellido del marino holandés sí, que llegó allí y le puso el nombre y quiso recordar a su aldea natal, sí, en Holanda, y la aldea natal se llamaba Hoorn. Hoorn, la larga O holandesa que todos recordamos. Bueno, y pasaron por allí los españoles y oyeron aquella cosa del horno, y dijeron, esto es horno, por supuesto, siempre enredando, esto es extranjero y tal, esto no hay más duda que esto es el Cabo de Hornos y se acabó. Bueno, pues eso, Cabo de Hornos, y se ha quedado, y ahí está, en los libros de geografía, para sorpresa, asombro de nuestros estudiantes, y enredarles más la vida, porque si se llamase, bueno, no sé si habría sido peor llamarle el Cabo Horn, dejémoslo en Horno y nos entendemos. Bueno, detalles como estos nos enriquecen, Emilio, a lo largo de este delicioso libro. Es un libro delicioso que yo he pasado a muchos amigos porque no he querido conservarlo para mí solo, me parecía un egoísmo la cantidad de información, de gracia, porque todo esto además Emilio lo cuenta con simpatía, con gracia, es decir, no es el pedante lexicólogo que acude a complejas combinaciones, historias y tal, sino que es el que quiere transmitir clara y limpiamente una información a un lector interesado pero no especializado. Entonces, en este sentido, su labor es realmente extraordinaria, feliz y muy apreciada en la prensa hispana de los Estados Unidos, donde han aparecido la mayor parte de ellas antes de ser recogidas en el libro. Pero el libro que hoy nos convoca es de otro cariz, donde el lexicólogo, donde el periodista curioso, lleno de curiosidades, que ha hecho entrevistas, que ha trabajado para distintas agencias de los Estados Unidos, y que de pronto se nos revela aquí como una especie de Sherlock Holmes. Es un hombre que quiere, desde la ficción, ha querido desentrañar para nosotros, y se ha metido en esas complejas y turbias aguas, ha querido desentrañar para nosotros una serie de misterios, de casos irresolutos, de casos que han quedado cerrados, por ejemplo, la muerte de Kennedy. Bueno, pues ahí está el informe Warren, si el informe Warren es o no es, si se volvió a abrir, si no hay, opiniones de todo tipo flotan sobre ella, y Emilio lanza su hipótesis de trabajo, siempre muy acudiendo a fuente de información y a una labor de investigación, lanza su propia hipótesis
de trabajo sobre esto, pero sobre quien habla de la muerte de Kennedy, pues se puede pensar también en el suicidio de Marilyn Monroe, también algo disputado, algo que todavía no acaba de esclarecerse, turbulento, mediatizado por intereses de todo tipo. Bueno, pues ahí también entra la curiosidad de Emilio para jugar su carta de explorador de estos misterios, y así pues muchos otros, como por ejemplo están las compilaciones, algunas de las compilaciones contra Fidel Castro, las asociaciones con la mafia, si ha habido asociación con la mafia, si no la ha habido, qué tipo de control, es decir, de la mafia para preparar un atentado contra Castro, ¿no? Las visibles vías, caminos que se han estado produciendo, y que Emilio le sigue la pista a estos y a muchos otros misterios secretos que han quedado sin revelar del siglo XX. Es un libro, ya les digo, de otro cariz, de otra tal. Emilio, hombre prudente, que vive en los Estados Unidos y que conoce la, diré, fiereza con que la justicia norteamericana persigue todo tipo de libelo, de interpretaciones tal, que pueden poner en peligro al autor y tal, ha acudido a un recurso que, bueno, es casi tan viejo como, a lo mejor hasta lo encontramos en Homero, que es que altera levemente el nombre de algunos de sus protagonistas para no tropezar con la dura lex norteamericana. Entonces, bueno, pero son fáciles, son identificables. Realmente lo único que hace es un pequeño traspiés, le pone una pequeña zancadilla al fiscal, bueno, para que no le diga, usted habla de Kennedy. Bueno, pues no habla de Kennedy, habla de... Perdón, me perdí. Bueno, no importa, habla de Kennedy. Pues Kennedy, vale, ok, Kennedy. Y a lo mejor Marilyn Monroe no es Marilyn Monroe, sino Marilyn... Sí, quién sabe. Sí. Tal. Pero bueno, para cualquier lector al día, interesado en la actualidad del siglo XX, es fácilmente reconocible, cuando no por la identificación rápida del nombre trastocado, sí, al menos en las circunstancias, lo que ocurre, lo que inmediatamente se sitúa, y bueno, ahí viene la pesquisa con que eficaz pesquisa, con que Emilio se enfrenta. Voy a aclarar algo respecto a eso. Por favor. Y bueno, yo creo que con esto queda presentado Emilio. Bueno, después de esto ya, pues, francamente no sé qué decir. Me han puesto por las nubes mi gran amigo Pío Serrano, y no sé cómo voy a mantenerme a la altura de todas esos ditirambos, por así decirlo. Pero gracias. Bueno, una cosa interesante es que ningún autor, todos los autores esperan que uno se aprenda de memoria los nombres de sus personajes y quiénes son y qué han hecho y todas esas cosas. Y yo tengo una solución para eso. Les voy a mandar una lista de personajes con los nombres verdaderos, que estaban ligeramente alterados, de los personajes, y una pequeña breve descripción de quiénes son. Así que cuando lleguen a uno que no reconozcan, bueno, pues voy aquí al índice, es fulano de tal. Así se resuelve eso, porque francamente es muy difícil tener en la mente todos esos personajes, sobre todo si tienen nombres parecidos. Así que bueno, pero bueno, lo que quería decirles es que, bueno, gracias a todos por su presencia aquí, me honra muchísimo, y en especial mis colegas de la Real Academia, la Academia Ecuatoriana y la Paraguaya, y mi buen amigo Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias. Bueno, yo les voy a contar algo de la gestión de este libro. Bueno, ya prácticamente lo ha dicho mi gran amigo Pío. Me ha durado, ustedes no lo crean, la friolera de unos 40 a 50 años de investigación. Empecé a estudiar el caso del asesinato y a adquirir libros y hablar con gente que sabía algo que no estaba escrito. Bueno, así que ello me condujo a investigar aspectos relacionados con ese asesinato,
así como entonces, como así colateralmente el asesinato de otras figuras políticas y gubernamentales. El hermano del presidente Robert Forqué lo asesinaron a él, estrellas faranduleras, como decía Pío, Marilyn Monroe. ¿Por qué ese misterio? Todo el archivo completo de la policía de Los Ángeles, donde constaban todos los hechos de la muerte de Marilyn Monroe, desapareció, nunca más se ha vuelto a ver. De líderes como el predicador Martin Luther King, el héroe de los derechos civiles, el inconmensurable J. Edgar Hoover, el jefazo del Buró Federal de Investigación, sin abundar en otras fechorías menos publicitadas. Todos estos delitos han sido encubiertos oficial y extraoficialmente, o sea, con falsas versiones autorizadas, entre comillas, respaldadas por la prensa, que está inclinada a ceñirse a los lineamientos trazados por las más altas autoridades, los altos políticos. Todo eso supera y opaca todo lo que no concuerde con esa teoría oficial. En su gran mayoría, este libro contiene hechos verídicos, de los cuales he sabido, como ya lo he dicho, mediante relatos de gente que estaba enterada y que permanecen anónimos, porque es peligroso, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que esperar a que se murieran todos los Kennedy para publicar este libro, porque si no, prácticamente a lo mejor no estaría aquí. Sí, en serio. Ellos han, tú sabes, tenido que tomar medidas contra gente que les hace oposición. Y en todos estos libros, muchos de ellos, la mayoría ahora en mi biblioteca personal, yo los consulto. A partir de todos estos datos hice una destilación y he armado el rompecabezas, que gracias a las piezas que van cayendo, tras minuciosos análisis, llegan a formar un cuadro lógico, claro y preciso. En fin, que es una novela histórica que se ajusta a la realidad, con leves modificaciones de los nombres, como ya ustedes saben, ciertos aspectos que facilitan la continuidad narrativa. Ahora, las versiones oficiales, como decía, sobre todo en el caso de los Kennedy, son un cuento de hadas. Es pura imaginación. De no contar con respaldo oficial, nadie las creería. Un hombre solo, con un rifle malísimo, antiguo y errático, mata sin ayuda de nadie al presidente de los Estados Unidos y pocas horas después lo matan a él. No sabemos por qué, un señor que quería vengar al asesino. Puros cuentos, nadie se cree eso. Lo tenían que matar para que no hablara. Los capítulos, cada capítulo constituye un episodio prácticamente independiente, si bien conforma todo ello un cuadro siniestro para llegar a la solución del enigma principal, cual si fuera novela policíaca, aunque preferiría no usar ese término. Pero plantea paso a paso la solución de misterios que todos dicen, ¿quién sabe? Nadie la sabrá. Eso nunca se sabe. Claro que se sabe. Eso es pura mentira. La verdad siempre saldrá a flote con el tiempo, aunque muchos se nieguen a creerla. Aquí he puesto lo que viene a ser la verdad increíble. Y digo verdad increíble porque es difícil, en razón de las mentiras que las fuentes oficiales estadounidenses siguen afirmando, reafirmando como si fuera ante un pueblo de niñitos de escuela. Cualquiera que tiene un poco de cabeza empieza a dudar de eso. Pero bueno, como el gobierno lo afirma y lo reafirma, dice, bueno, será verdad. Como sabemos, es más fácil creer en mentiras simplificadas que en laberínticas complicaciones y ramificaciones. Ahora me dirán ustedes en el diálogo que deseo establecer a partir de este momento, cuál de estos asesinatos impunes quieren que aborde primero. Puedo hablar, desde luego, del asesinato del presidente Kennedy y de su hermano Robert, claramente vinculados entre sí, no son dos asesinatos separados, son asesinatos estrechamente vinculados. Y cómo se deslizó la mano de Fidel Castro en el primero de ellos, sino en el segundo. Eso está ahí, eso es una cosa cierta
Y eso es lo que ha protegido al señor Castro durante 55 años de represalias y de todo tipo de ataques por parte de Estados Unidos. Le tienen miedo porque sabe demasiado. Él ha amenazado con revelar lo que sabe del asesinato de Kennedy y de otros asesinatos y de películas que él tiene en situaciones comprometedoras con varias personalidades y bueno, en fin, ya ustedes se imaginan. Todo eso él lo tiene como una especie de resguardo, como una especie de amenaza de que si lo tocan a él, pues eso va a salir. Y bueno, entonces me han preguntado, ¿quién mató entonces al presidente Kennedy? ¿La mafia, la CIA, el servicio secreto, el FBI? No, la respuesta es todos ellos. Ellos colaboraron en todo ese proyecto. Son una enorme conspiración. Y bueno, el asesinato de Marilyn Monroe, el de Martin Luther King, todo eso. Otros asesinatos como el de J. Edgar Hoover, de un señor que era tan poderoso que nadie lo podía tocar porque él tenía archivos con toda la información sobre cada presidente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo mataron. Esa es otra historia. Y luego apareció como muerte natural. Bueno, y así, lo que ustedes quieran saber, yo con mucho gusto abordo la cuestión de cualquiera de estos asesinatos y podemos seguir adelante. A ver, ¿a quién se le ocurre alguna pregunta? ¿Es previsible que Castro, cuando muera, libere información? No, porque toda la familia es una familia de mafiosos. Toda la familia está en el poder y esa información protege a la familia. A los... Sí, es todo. La estirpe casi. Sí, toda la estirpe. Sí, él tiene montones de hijos, legítimos y ilegítimos, y sobrinos y primos, y todo el mundo está en puestos de poder. Entonces a nadie le conviene. O sea, no es previsible que se sepa. No, es muy difícil. Eso lamentablemente va para largo. Bueno, ya tú nos pones la miel en la boca, y no nos la puedes retirar así como así, pero evidentemente el caso más singular, más extraordinario, es el de Kennedy. Sí. Es el de Kennedy. Bueno, se habló del complejo militar. Sí, militar industrial, porque estaba muy preocupado, ya despertado por Eisenhower desde los años 50, que había señalado tal. Me alegro mucho que hayas suscitado ese tema, porque eso explica el porqué de la guerra de Vietnam. Porque Johnson, el presidente Johnson, era uno de los hombres políticos más corruptos. Con quien te despachas a gusto en el libro. Bueno. Realmente jugosas y sustanciosas. Bueno, no lo doy todo su merecido. Pero era un bandolero de la clase que bueno, él quiso incitar esa guerra con un incidente ficticio. Y entonces, ¿para qué? Para lucrar con los contratos militares industriales. Y lucró a tal manera que hoy en día esa familia es multi-docente y millonaria. Es una cosa increíble totalmente. Además, Johnson fue, no sé si voy a revelar algo aquí que tal vez sería mejor que ustedes leyeran, pero él fue el jefe de la conspiración. Entonces, siendo él que llega a la presidencia a través de la muerte de Kennedy, que era lo que él quería, él estaba en posición de taparlo todo. Pero es curioso porque, para entrar un poco en diálogo, ¿no? Sí. Y al que les invito también, es curioso porque Johnson siempre se nos presentó, ¿no? A los que más o menos tenemos la edad, sí, como un hombre simplón, este típico tejano, este hombre gris, ¿no? Un hombre gris, un hombre que por casualidad, bueno, como le ocurre a los vicepresidentes norteamericanos, que siempre se buscan a unas figuras que no le hagan sombra al presidente y que tenga esta especie de medianía, tal. Y luego de pronto este hombre... y lo que se pudo haber pensado, algunos pensaron, es que fuera un poco la tapadera, ¿no? Fuera el sitio donde depositar sospechas, pero realmente un instrumento de poderes superiores a lo que el propio Johnson podía representar. No la cabeza, sino... Les voy a contar una cosa. Johnson tenía la meta, desde que era muy joven, adolescente, de llegar a ser presidente de los Estados Unidos.
Cuando él se dio cuenta de que Kennedy se iba a llevar la candidatura, entonces él dijo, yo voy a ser el vicepresidente de una manera o de otra. Amenazó a Kennedy con revelar secretos que le hubieran hecho un daño enorme y entonces a Kennedy no le quedó más remedio que decir, bueno, y ya él tenía otra selección, él había seleccionado a otro, a un senador de mucho prestigio, pero en vista de esa, digamos, le puso la precisa, como decimos en Cuba, él entonces accedió. ¿Pero qué? Johnson tenía el plan de ser vicepresidente para matarlo. Sí, porque era la misma manera. La longevidad de la familia Johnson era muy corta, unos 65 años, que para la época era normal. Pero él no podía aspirar a la presidencia después de que terminara su periodo Kennedy. Entonces había que matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente, la CIA le tenía odio porque él había amenazado con acabar con ella. Hoover, jefe de la FBI, tenía un enorme odio también contra él porque Kennedy lo quería sacar de la jefatura. Y él, para él eso era, el poder que tenía ese hombre era increíble. Entonces la mafia lo quería matar porque la mafia le había dado la elección supuestamente disputada por estrechísimo margen. Le dieron la elección con la trampa. Entonces el trato era que Kennedy y su gobierno iban a dejar a la mafia tranquila. Mentira. Tan pronto llegaron al poder, el hermano, Bobby, Robert, empezó a hacer campaña contra ellos, pero una campaña durísima. Y entonces eso era una traición, el double cross que le llaman. Hizo una traición terrible. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, entonces empezaron a hacer sus contactos y ellos tenían contacto con la CIA, con Hoover, de la FBI, con el servicio secreto. Todas esas organizaciones colaboraron secretamente en preparar el terreno. Eso no fue fácil. Eso hacía falta un gran cerebro que era Johnson, que tenía una gran inteligencia para hacer cosas. Él podía inventar complicadas situaciones para llegar a determinado fin, y eso fue lo que hizo. Entonces, claro, estableció la Comisión Warren. ¿Cuál era la misión de la Comisión Warren en el asesinato de Kennedy? Todo el mundo dice, resolver el crimen. No, era taparlo, tapar el crimen. Le dieron instrucciones a los comisionados de esa Warren. Tienen que hallar que fue Oswald y solo Oswald y se acabó. Eso fue así. Entonces, y además los miembros de la Comisión Warren, muy bien escogidos porque eran enemigos. Era el ex director de la CIA, Allen Dulles, y otras, y Henry, ¿cómo se llama? Y Ford, el presidente Ford, Gerald Ford, también era un instrumento de la FBI. Él, a pesar de que siempre parecía un hombre bueno y así pensativo y incapaz de hacerle daño a nadie, era el infiltrado de la comisión, de la FBI en la Comisión Warren. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo lo que no sé bien, me gustaría saber qué papel desempeñó Castro en la muerte de ese presidente. Me alegro mucho que hayas hecho esa pregunta. La gestión de Castro fue la siguiente. Kennedy estaba tratando de matarlo y él lo sabía. Entonces él llamó a los mafiosos a través de sus contactos y les dijo, miren, yo sé que ustedes están tratando de matarme porque Kennedy lo dice. Además, Castro lo había comentado, no lo hacía, y públicamente dijo, si es cierto que, como es cierto que el gobierno de Estados Unidos está tratando de matarme a mí, sepan las autoridades de Estados Unidos que ellos también están en peligro. Él lo dijo claramente, eso consta. Entonces él llamó a la mafia y les dijo, francamente, ustedes están perdiendo el tiempo, porque a mí no me van a matar. Está demostrado que es muy difícil. Además, ya yo sé que ustedes están tratando. ¿Qué tal si yo les pago el doble o el triple de lo que ustedes están recibiendo para matarme a mí? Para matar a Kennedy. Entonces ya ellos estaban en posición de atacar a Kennedy.
pero no le habían dicho nada. O sea, Castro no sabía que ellos ya estaban en ese plan. Entonces Castro lo que hizo fue que les pagó a ellos para contribuir a ese plan que él se imaginó que ya se estaba gestando, pero que no estaba seguro. O sea, él lo que hizo fue comprar un seguro para asegurarse de que mataran a gente, porque él necesitaba que lo mataran. ¿Cuántos años llevaba Kennedy de presidente? No, eran 3 y pico. Llevaba poco. Unos 1000 días. Y era previsible que hubiera sido reelegido, ¿no? Sí, porque la trampa que hicieron para elegirlo lo hubieran aplicado. Sí. Es más, a Nixon lo amenazaron, la mafia. O sea, Nixon podía haber pedido un recuento. Y a la hora de decidirse, a la mañana siguiente de las elecciones, dijo, no voy a pedir ningún recuento. Sonriente, así como diciendo, uy, me salvé de este lío. Porque ¿qué? Él era joven. Él sabía que podía volver a aspirar. Claro. Y entonces no tenía ninguna prisa, y además le habían amenazado con matarle en algún accidente a algún familiar suyo. Y eso, como sabemos, murió mucha gente en todo este proceso, murió mucha gente que sabía y que había que silenciar. Y todas esas muertes están encubiertas, son muerte natural, suicidio. Marilyn Monroe fue evidentemente un plan de ellos para librarse de ella, porque ella había hablado con sus amigas y les había dicho, no, estos señores, los Kennedy primero el presidente me trató mal, me votó, entonces vino Bobby y tuve una buena relación con él, pero también me votó, ya no recibía mis llamadas, no quería saber nada de mí. Yo lo que voy a hacer es, voy a dar una conferencia de prensa y lo voy a contar todo. Eso llegó a oídos de los Kennedy y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Así de fácil. Como te digo, el archivo del caso de Marilyn Monroe de la Policía de Los Ángeles desapareció. Nunca más lo han vuelto a encontrar. Así que, ¿qué te dice eso? ¿Hay algún misterio? Bueno, ¿alguna otra pregunta? El asesinato de Bobby Kennedy, lo mismo, ¿no? Clarísimo. O sea, si Bobby llegaba a ser presidente, iba a perseguir a la mafia tal como lo había hecho durante el gobierno de su hermano. Para ellos era una imposibilidad que Bobby llegara. Entonces lo mandaron antes de que llegara siquiera a conseguir la candidatura. O sea, para asegurarse, lo matamos antes. Además, otro asesinato en que hubo un cabeza de turco, un chivo expiatorio, que todavía está en la cárcel y que está medio loco, ¿sí? Todo es así. Y bueno, ahí está toda la historia. ¿Y la mafia tenía alguna orientación, digamos, hacia que si fuera republicano o demócrata, o daría igual? Ellos estaban bien con los dos partidos. Bien. Sí, es más, ellos estaban en el punto de decir, bueno, apoyamos a Nixon o apoyamos a Kennedy. Entonces vino Frank Sinatra, que era muy amigo de los mafiosos, y los convenció y les dijo, no, caballeros, tenemos que apoyar a Kennedy, porque él se veía como un personaje de la Casa Blanca que iba a salir y estar ahí en ese medio social. Y entonces él hizo todo lo posible para conseguir que ellos, no se preocupen, que cuando Kennedy salga presidente, ustedes van a estar tranquilitos, no les va a pasar nada. Por poco matan a Frank Sinatra por eso. La mafia estuvo a punto de suicidarlo, sí, porque él lo consideraba el culpable. Pero entonces Sam Giancana, que era el jefazo de la mafia, dijo, no, Frank es amigo mío y a mí me engañaron también. Yo pensé que se franqueó, a mí me engañaron también, así que no es culpa de Frank, vamos a dejarlo tranquilo. Ahora es curioso la relación el surgimiento, digamos, tardío en esta historia de la mafia, cuando yo creo recordar que el viejo Kennedy, el viejo Kennedy realmente es el que
favorece que la mafia interceda por el joven Kennedy, Claro. porque venía desde la Segunda Guerra Mundial, cuando fue embajador en Sí, Londres sí. y tal y cual, toda aquella cosa. Contrabando de licores. Exactamente, que Él favoreció todo aquello. El viejo Kennedy es un poco la puerta. Él era amigo de los mafiosos, se reunió con Sanjacana, que era el jefe máximo, capo de Tutti Capi, y dijo, mira, vamos a hacer un trato. Entonces Sanjacana dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a estar seguros de que tus hijos, que nos han dado tanta lata, que nos han perseguido, van a dejar de perseguir? No te preocupes, yo los voy a adiestrar y los voy a enseñar, y yo me encargo de eso, pero necesitamos tu apoyo. Y desembolsaron enormes cantidades de dinero, compraron todos los votos en el estado de West Virginia para que West Virginia le diera la candidatura a Kennedy por encima de uno que era un tipo mucho más popular, que era un tipo así como persona de hijo de trabajadores, de obreros, y Kennedy era de alta categoría. Entonces, pero lo compraron todo. Entonces todo fue así. Entonces la candidatura misma se la ganaron a base de estrategias y amenazas y así, pero luego la elección en sí fue una trampa electoral. O sea, ellos esperaron a que, por ejemplo, en el estado de Illinois, que le dio la victoria, esperaron a recibir a ver los resultados electorales del estado de Illinois completo, y favorecían a Nixon por un amplio margen, amplísimo. Y entonces, ¿qué hicieron? Cuando recibieron los resultados de todo el estado de Illinois, alteraron los resultados de la ciudad de Chicago, donde ellos tenían el control sí, y dijeron, qué casualidad, ha ganado tantos votos Kennedy, por lo tanto supera el margen que tenía Nixon en el resto del país. Toda una conspiración, o sea, no es trampa. Cabe la posibilidad de que Kennedy Robert Sí. de alguna manera fuese ajeno a las conspiraciones del padre. ¿Qué? No quiere decir que el padre preparase todo esto como regalo de cumpleaños, qué sé yo, y que fuese una compilación del padre, y que luego de pronto se viese en que el padre, bueno, estás aquí por esto, y que hubiese ahí un conflicto, por lo menos ético. No, ellos lo sabían. Robert, Ellos lo es decir, sabían. era cínico, totalmente cínico Robert Kennedy. Sí, ellos lo sabían todo. Sí, el padre les contaba, les decía, miren, ustedes, y hubo una discusión entre Bobby y el padre, porque el padre decía, ustedes tienen que dejar a la magia. No, ¿cómo yo voy a dejar esos? Ya ustedes saben las palabras, ¿cómo voy a dejar a esa gente que se salga con la suya? Los voy a perseguir, y además si acabamos con ellos, ya no nos van a poder hacer nada. Y entonces el padre dijo, bueno, mira, ya yo hice todo lo que pude. Si tú quieres hacer eso, allá tú. Efectivamente, O sea que fue muy imprudente, Totalmente, porque sí. iban en contra del acuerdo, ¿no? Se creían que tenían el Sí, poder el poder. en manos y que podían hacer y deshacer a su antojo. Pero como dijo en la cuestión de las elecciones, como decía Stalin, el asunto no es el número de votos, sino quién los cuenta. Pues a mí, en general, casi todo me tiene casi completamente convencido. Sin embargo, hay algo que me cuesta creer. Yo creo que el presidente de Estados Unidos, si hubiese querido matar al que entonces era, como todos sabemos, el jefe de Cuba, lo hubiese hecho en 5 minutos. ¿Qué le impedía matar a Castro? Trataron muchas veces, pero Castro se protegía muy bien. Yo no creo eso. No me lo creo, no puedo creerlo. Bueno, a lo mejor... Ahí hay otra cosa, es que posible. explique el asunto. Bueno, lo que decía yo hace un rato, Castro tiene un video en que John Kennedy, cuando era senador, fue a Cuba, y aún casado y todo, pero le arreglaron un encuentro con 2 o 3 mulatas, que era muy difícil para él porque él era un mujeriego, y entonces ellos firmaron eso. Bueno, más razones para liquidarlo, como dice Humberto.
Sí, pero entonces Claro que- iba a Entonces lo salir. sacaba, ¿no? O sea, queda el Sí, chantaje ok, pero- de si me matáis sale, ¿no? Cuando Sí, vemos claro. los escándalos que ha habido en torno a los presidentes, claro, es verdad que una sociedad muy No, en política, esa época eso era pero- un escándalo, pero también yo creo que Humberto hace bien en insistir en esto, porque si reconocemos que Castro, desde su soberana y absoluta y total poder del país, Sí. estaba blindado, es que ese mismo blindaje lo supone uno del presidente de los Estados Unidos, que tiene absolutamente todos los recursos para blindarse. Es que, Uno puede pensar que era más imposible liquidar, asesinar a un presidente de los Estados Unidos que, en definitiva, a un presidente de un país pequeño. Además hay otro traspiés de Kennedy, no solamente ese, está el traspiés de Bahía de Cochinos. bueno, eso tiene Está el traspiés de relación. Bahía de Cochinos. Hay un momento, Eso- 5 minutos, en que todo depende si va la Fuerza Aérea Norteamericana o no, y no va. Bueno, me alegro que haya traído ese punto a colación, porque la verdad de ese asunto es que esa película que tenía Castro de Kennedy en una situación comprometedora fue su instrumento para que Kennedy mandara la invasión, aparentemente para derrotarlo, pero en realidad para que fracasara. Así de sencillo. Y la otra cosa que tiene que ver con eso es, ahora no me acuerdo, se me olvidó, pero hay otro, el caso de Elian González. ¿Por qué mandan tropas extraoficialmente armadas a sacar un niño indefenso de una familia que lo tiene, que son sus parientes y familiares, en Miami, y lo mandan extrajudicialmente a Cuba por esa película que tenía y que tiene el gobierno de Cuba, y que también tienen otra película, porque resulta que a la señora de Raúl Castro, Vilma Espín, parece que le gustaba también, como decíamos en Cuba, le gustaba batear de las dos bandas. Y entonces ellas se admiraban, Hillary Clinton y Vilma Espín se admiraban. Se encontraron en una reunión internacional y entonces, claro, Vilma Espín, siendo quien es, mandó que lo firmaran. Y entonces, con ese asunto firmado, tenían un as de triunfo y le dijeron, esto va a salir si usted no me manda ese niño. Y bueno, mejor le mandamos al niño y se acabó. Sí, así, porque eso no tenía sentido. Vamos a mandar gente armada con rifles y ametralladoras a sacar un niño, si eso estaba ya en el proceso judicial. Había que dejar que el proceso judicial lo decidiera, pero ellos lo hicieron extrajudicialmente por la fuerza. Y eso se explica solamente cuando tienen un as en la manga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo estoy equivocado. Yo no estoy convencido. Bueno, pues cómprate el libro, que ahí hay más razón. No, ya él tiene el libro. Ahí hay más razón. Bueno, como recordarán, los amigos de la librería nos dijeron que inmediatamente después vieron la presentación. Sí. Y bueno, me parece que no creo que hayamos agotado toda la conclusión, pero creo que, bueno, que ha sido satisfactorio y les agradecemos su presencia y dejamos los salones libres para el siguiente. Muy bien, muy bien. Que agradecemos a ti, por Por supuesto, si- que hayas por si traído hay- estos libros, que los tengamos a la disposición y que sin duda van a... Por si hay alguna pregunta, el precio del libro es solamente 10 euros, porque lo que Simbólico. simbólico, y además de obsequio uno de los otros libros, el de Emilia Bernal, pues, o el de La Prensa Libre. Bueno, pues muy bien. Pues gracias y... A usted. Interesante todo. Bien, Bueno, muy bien. se levanta la sesión. La máquina que es tuya, ¿no? Sí, sí, Es tuyo, viene.